Hoy vamos a leer dos citas inicialmente. La primera cita está en Primera de Corintios 14, versículo del 1 al 3. Y después leeremos Primera de Timoteo 1, versículo 18. Dice así la escritura, 1 Corintios 14, del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ponga atención en esto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra profética, el ministerio, el don profético, cuando fluye, como usted lo vio hace 15 días con Pastor Carlos, el objetivo de toda palabra profética es edificar, exhortar, consolar. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Padre, esta mañana sea tu presencia bendiciéndonos y edificándonos a través de la predicación. Padre, pido y ruego tu gracia, tu dirección para exponerla y juntos como iglesia seamos enseñados y edificados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por nombre: cúmplase la profecía personal. Y mire, ¿por qué quiero tocar este tema esta mañana con usted? Porque muchas veces cuando alguien recibe una palabra profética, a veces desconocemos qué hacer con ella y cómo permitir, cómo trabajar para que eso que Dios ha declarado sobre nuestra vida tenga cumplimiento, ¿no? Ese es el fin de esta mañana de la enseñanza. Hemos dicho que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. ¿A quién? A los creyentes, a la iglesia. Ese es el fin de una palabra profética. El objetivo entonces es saber qué tengo que hacer yo con lo que Dios ha hablado a mi corazón, ya sea hace 15 días o si Dios ha dado en algún momento otra palabra a tu corazón, que tú puedas saber qué hago con ello, ¿no? Porque ciertamente cuando recibimos una palabra, mientras empezamos a escuchar la voz de Dios a través del profeta, el corazón se quebranta y el corazón siente que Dios está atento de mí, porque en muchos momentos habla acerca de lo que he estado viviendo, pero también me habla acerca de lo que Él quiere hacer conmigo y proyectar de mí, de mi casa hacia adelante. Entonces, es realmente una bendición estar recibiendo algo de Dios en ese sentido. Pero el punto siguiente es: ¿qué hago yo con eso? A veces yo pienso, bueno, sí, ya entendí que Dios sabe lo que he vivido, cómo me siento, y Dios dice que me va a ayudar, me va a bendecir, pero hasta ahí me quedo. Pero hay muchas cosas que hay que trabajar para que eso que Dios nos da lleve a un cumplimiento. Y para eso voy a entrar a definir qué es profecía, ¿no? A veces decimos, ¿qué es la profecía? Bien, la profecía es
la proclamación de la mente y el consejo de Dios para alguien o para un grupo, para su iglesia. Eso es la profecía. ¿Qué sucede cuando hay un hombre profeta y está hablando al corazón de una familia o de un creyente y le está empezando a declarar el corazón de él? Es el Espíritu de Dios tomando esa vida y transmitiendo la mente y el pensamiento y el propósito de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fluye a través de la vida del profeta y el mismo Espíritu Santo viene y revela al corazón a través de un sentir en esa sensibilidad espiritual que tiene el profeta, y entonces empieza a hablar, ¿no? Entonces, esa es la profecía. Viene del cielo usando la vida de un hombre, pero que declara la mente y el consejo de Dios para la persona. Quiero leerte de Deuteronomio 18 y esto nos va a dar un poco de claridad. Deuteronomio 18 dice de la siguiente manera: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandaré. Eso es un profeta. Eso es lo que Dios hace a través de un ministro profético, de un ministerio profético, ¿sí? Proclama la voluntad de Dios, haciendo a veces referencia de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Cuando Dios habla de tu futuro es porque Él tiene planes y proyecciones para ti que tienes que abrazar en tu corazón. Quiero leerte otra cita, Amós 3, 7 y 8. Y esa cita es importante. Dice así la escritura en Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué quiere decir? Que Dios usa hombres a quien les deposita un ministerio llamado profeta, y él empieza a declarar la palabra de Dios cuando Dios así lo indica. Y dice la escritura algo importante: Dios no hará nada sino antes de revelarlo. ¿Por qué hace esto Dios? Porque es como la forma en que Dios es glorificado. Porque cuando sucede algo y alguien lo sabe, dices, sí, pues ya pasó. Pero cuando viene Dios y te dice, va a suceder esto, voy a hacer esto con tu corazón, voy a cambiar, voy a dar, voy a poner, y tú en una búsqueda de Dios lo permites, entonces tú puedes entender que es Dios conociendo tu vida y entendiendo tus tiempos. Eso es lo que hace la escritura. Eso es un profeta. Ahora un profeta, obviamente, entre las características, como cualquier ministerio, tiene que tener una vida consagrada, es decir, una vida que está en constante comunión con Dios. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Esa es una forma. El profeta no fluye solo por sí mismo, sino es el Espíritu Santo fluyendo a través de él, porque el Espíritu Santo, entienda esto y téngalo presente, el Espíritu Santo es la conexión de Dios contigo. La Escritura dice que el Espíritu Santo conoce lo más profundo del corazón de Dios. Entonces el Espíritu Santo identifica que hay en el corazón de Dios, usa el ministerio profético y lo deposita en tu vida. Esa es la forma en que el Espíritu Santo trabaja y el profeta puede fluir. El profeta, escúchame esto, si el profeta no depende del Espíritu Santo, entonces eso no se llama profecía. Eso se llama adivinación. Y esa es la gran diferencia.
El Espíritu Santo mora en el profeta verdadero de Dios. De otra manera, es adivinación. Eso es algo que tú tienes que entender en tu corazón y tienes que guardarlo. Mira, déjale leerte Primera de Samuel 28:7, y ese es precisamente algo que el rey Saúl hizo equivocadamente. Dice así, 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Es muy diferente. Eso fue un error que Saúl cometió. El espíritu de adivinación lo que hace es que viene y es dominado por un espíritu maligno, por un demonio. La adivinación es algo que a veces confunde al corazón de la gente, porque va y dice: es que fui con fulano y sí me dijo cosas que yo he vivido, sí me dijo cómo me estoy sintiendo, pero también me dijo qué va a pasar. Y la pregunta es: ¿por qué lo supo, pastor? Porque ese hombre o esa mujer que está adivinando, así como el profeta fluye a través del Espíritu Santo para poder declararle a alguien lo que Dios quiere, esa persona es influenciada y aún a veces es poseída por demonios que se mueven y conocen las cosas. Mire, hay mucha gente que agarra el Facebook y todo lo que hace lo postea. ¿Sí o no? Se levanta el sábado en la mañana y se va a desayunar y sube su foto. Después de ahí va a otro lado y lo sube. Y por la tarde va al cine y lo sube. Y va a salir de viaje y dice: estoy en el aeropuerto. Y todo sube, ¿sí o no? Pregunta: ¿necesito ser un adivino para saber quién es ella? Porque los medios me dan la manera de poder hablar cosas verdaderas. Bueno, un adivino lo que hace es que en los lugares celestiales se mueven cosas. Los demonios trabajan. La Escritura dice que el que cree en Cristo tiene una batalla espiritual, y dice: no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de la oscuridad. Todo ese séquito viene y trabaja sobre un hombre o una mujer que se mueve en adivinación. Entonces esa persona, cuando alguien va y le cuestiona, el mismo demonio viene y dice: sí, tú es así y así y así, y tú estás así, y si no haces esto, te va a pasar esto. Y desde ahí el enemigo empieza a enganchar a la gente y le empieza a meter temor. Usted ha platicado con gente que en algún momento se ha metido en cosas de ocultismo, llámese brujería, hechicería, santería, lo que sea de ese tipo de asuntos. Y le han hecho el favorcito porque dice: ah, sí, a mí ya me ayudó a mí. Pero cuando se empiezan a meter más, tiene un precio. Y cuando esa persona quiere pararle el carro al asunto,
¿Ha oído esas personas que me dicen, es que si me salgo ya me dijo que va a hacerle daño a mi familia? Porque el enemigo te engancha. Esa es la diferencia de la adivinación con la profecía. La profecía nunca vas a escuchar una palabra que venga a condenarte, porque es para edificación, exhortación y consolación. Y nunca va a tener un precio, porque el precio ha sido pagado por Jesús. Entonces, esa es la profecía. Ahora, dentro de la profecía hay cosas que usted y yo tenemos que saber. La Escritura en 2 de Pedro 1, 19 y 21 dice que tenemos la palabra profética más segura. Esto es la palabra de Dios, esto es profecía de Dios. Porque la Escritura, ejemplo, te dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Es una verdad? La Escritura dice, ven y arrepiente de tus pecados y entonces encontrarás paz para tu alma. ¿Es una verdad? La Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Este libro permanecerá para siempre. Y podemos encontrar muchas profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Libro de Apocalipsis es 100% palabra profética que en los tiempos postreros se va a cumplir. Esta es la palabra profética más segura. Y entienda esto, iglesia, y guárdalo en tu corazón. Cualquier palabra profética que tú recibas de un ministro profeta, nunca podrá estar por encima de esta palabra, ni fuera de lo que esta palabra enseña. Esta es la palabra de mayor nivel y de autoridad profética. Es decir, si un profeta viniera y te dijera, mira, Dios te quiere sanar, pero para sanarte tienes que dejar a tu esposa. La Escritura dice que lo que Dios juntó no lo separa nadie, hablando del matrimonio. ¿Sí me explico? La Escritura dice, imagínate que viniera un profeta y te dijera, Salomón, Dios te llama a ser un hombre que Dios quiere usar para bendecir las naciones. Pero imagínense que Salomón fuera casado y ya tuviera hijos y le dijera, deja todo y vete. ¿Qué diría usted? No, porque la Escritura dice que antes que cualquier cosa, tú como responsable de un hogar tienes que ver por tu casa. Así lo dice la Escritura. Dice la Escritura que el que quiera servir a Dios tiene que tener en sujeción, en orden, su casa. Entonces, ese tipo de palabras están fuera de la mayor palabra que es esta. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una forma de analizar y de discernir cada palabra profética. ¿Sí me explico? Ejemplo, cuando el pastor Carlos o el pastor Jorge, los que recuerdan que también vino, una de las cosas que mientras él está ministrando, no porque yo dude de ellos, pero una responsabilidad como pastor, yo tengo que estar escuchando las palabras proféticas, porque tienen que estar dentro de este marco. ¿Sí me explico? Entonces, toda palabra profética está aquí, hermanos. Debe de estar sometida aquí. Esta es la palabra profética más segura. Después viene el ministerio, que es el que ustedes han visto funcionar, pero él está sometido a esto, guiado por el Espíritu Santo. ¿Estamos? Y después hay otra forma, dice la Escritura, y de hecho lo mencionaba el pastor Carlos, si lo recuerdan, el don de profecía, don de milagros, don de sanidades, etcétera. Ese es otro don. Ese don fluye cuando hay un ambiente profético. Ejemplo, ¿qué es un ambiente profético? Como el día que estaba el pastor Carlos aquí y que estaba fluyendo la profecía, a veces Dios toma corazones
De hecho, de la gente que venía con él, hubo algún momento que a alguien de ustedes le dio una palabra más. Ese es el don profético, porque hay un ambiente profético. ¿Sí me explico? Entonces, pero todo está regido bajo la palabra. Ahora, entendiendo que es profecía, entendiendo cómo se estructura de acuerdo al orden la profecía y entendiendo que es adivinación, viene el siguiente punto. Esta palabra que está aquí, esto se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y así será. ¿Sí me explico? Esto, aunque alguien llore, chille, patalee y lo que quiera, esto se va a cumplir. Y hay cosas que se han cumplido, nos guste o no, o aquellos que dicen no, se han cumplido. Pero ¿qué sucede con una palabra profética personal como la que usted recibió ese domingo? Esa palabra profética no es una palabra como esta de que no depende más que de Dios que se cumpla. ¿Sí me explico? La palabra profética que usted y yo recibimos durante esa reunión, esa palabra profética tiene dos cosas que depende de usted para que Dios lo haga una realidad. No es que lo que Dios dijo sea falso, pero depende de la disposición y del trabajo que tú inviertas y creas lo que Dios ha dicho. Entonces, ese tipo de palabras proféticas personales, yo he escuchado a muchos decir, es que un día mi Dios me dijo tal cosa y no se cumplió. Pregunta, ¿y qué hiciste? Oh, pues Dios dijo, yo esperé y no pasó nada. Voy a tomar algunos ejemplos de lo que recuerdo que Dios estuvo depositando. Ejemplo, a Damaris. A Damaris Dios le dijo que Dios le va a usar y va a fluir de ella un cántico para Dios y para adorar y bendecir en la iglesia a Dios. Pregunta, ¿habrá algo que tenga que hacer Damaris? Lo primero, creer. ¿Qué otra cosa cree que necesite ella? Prepararse en el canto. Hubo otra joven, no está, se llama Fernanda. Dios le dijo, Dios te va a usar para hablar en otros lugares. Y le dijo, tienes que aprender idiomas. ¿Tiene que hacer algo? A Dana, Dios le dijo, fíjense cómo, eso es bien importante, dijo, yo te establezco, yo te haré maestro en la palabra. Yo te establezco. Para Dios el presente es ahora porque Él lo hace. Él ya lo decretó, para Él ya es un hecho, para Él está soltada la bendición. Él ya lo dice como si lo viéramos, que es la fe. Es algo que no veo, pero que va a suceder. Él, como un Dios eterno y poderoso, dice, yo establezco. Él ya la mira así. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer Dana? Tiene que conocer la palabra.
Y si yo empiezo a hablar de eso, entonces para ella entender cada día más y más la palabra, entonces empezamos a encontrar que ella tiene que ser una mujer que tenga comunión con Dios, que se sumerja con Dios en la oración. ¿Qué tiene que hacer? Ejemplo, si estamos creciendo en el discipulado, es un área importante para ella porque tiene que extender su conocimiento en la palabra. ¿Sí me explico? Ahora, no porque eso solo se lo dijeron a ella, el resto digo, pues entonces yo no voy. No, lo que yo estoy diciendo es que hay cosas muy claras que Dios viene a traer. Al hermano Eduardo, le dice, tú eres muy hábil en lo que haces en tu trabajo. Y han sido tiempos difíciles. Pero dijo así Dios, pero cambian los tiempos para ti. Ese cambian es Dios ya diciendo, por mi voluntad, por mi soberanía, por el deseo de mi corazón, por mi misericordia, hoy te digo, para ti los días a partir de hoy son diferentes. Y esa habilidad que tienes la voy a usar para bendecirte. Dios ya lo dijo. Pero hay que creer, hay que abrazar y hay que desenvolverse, porque seguramente cuando Dios ha declarado algo así, Dios estará moviendo las cosas en lo que Él hace, en lo que Él trabaja, cómo se desarrolla. Y Él va a mirar la mano de Dios sobre sus manos, sobre el trabajo que Él hace. Pero necesita creer. Y para creer necesita apegarse a Dios y necesita platicar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo será eso? Hazme entender, guíame, dirige. ¿Sí me explico? Tú tienes que hacer una parte que te corresponde porque Dios desea hacerlo, porque ya lo dijo. Recuerdo a una jovencita que le dijo, tú has estado luchando en tu corazón. Y le dijo Dios, tienes dos caminos. En uno va a haber dolor y sufrimiento. Pero si tú decides por este otro, será muy diferente. Exhortación. La palabra profética, exhortación. Está trayendo como decir, hey, detente un momento, analiza en tu corazón, mírate cómo estás comportándote y estás mirando las cosas. Y yo te estoy diciendo en este momento que hay dos caminos, porque Dios todo lo sabe. Y lo que Él está queriendo es exhortar para despertar su corazón y decida correctamente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué depende el cumplimiento? Primero, depende del creyente. Una palabra profética personal depende de nosotros mismos. Hay veces que recibes una palabra y en cuanto la recibes, tú mismo a lo mejor la escuchaste y la desechaste. Y antes de llegar a regresar a tu lugar dijiste, no menosprecies lo que Dios te da. A veces escuchamos palabras proféticas y decimos, uy, qué chido le hablaron a él o a ellos. Y pasas tú y Dios te dice, sigue buscándome. Yo estoy preparando tu corazón. Y ya, fue todo lo que te dijo y dices, ya. A mí nada más me dijo eso. No te tienes que desanimar, porque el decirte, sígueme buscando, prepárate. Una vez escuché una palabra profética para un hombre que no se me olvida, que le dijo, yo he estado moldeando tu corazón, yo te he estado forjando. Y ha sido un proceso arduo y difícil, pero has soportado. Y a veces has dicho, Señor, ¿para qué
tanto trabajo, porque pareciera que ves que no, de nada sirve. Y le decía a Dios, pero aún no he terminado contigo. Pero el día de tu promoción lo tengo en mis manos. Y cuando llegue ese día, te haré brillar, porque para eso te estoy preparando, para que muchos reciban de lo que yo tengo y de lo que estoy poniendo en ti ahora. Palabras más, palabras menos. Esa fue la palabra que le dieron a ese hombre. A veces tú dices, Señor, puras de Caín nada más, Señor. Nada más me pasa una cosa y luego otra y no salgo de una y ya caí en otra. Y yo te sigo amando, pero entre más te busco pareciera que la cosa se pone más ruda. Pero a veces lo que no estás mirando es que Dios te está forjando como la vasija lo hace con el alfarero. La palabra profética a veces solo viene para decirte, estás en el horno. Solo te recuerdo que estás ahí, pero yo estoy contigo y tengo el control. La palabra profética personal, tienes que trabajarla, tienes que buscarla. La razón de haberles compartido la porción del video de cada uno de ustedes es porque usted tiene que estar escuchándola y tiene que estar orando por ella. Cuando usted lee la palabra, despierta su fe y vuelve a leer esa misma porción tiempo después y no vuelve a llenar tu fe. Hago un paréntesis. ¿Cómo va usted en su lectura? Porque déjeme decirle que en estos 2 meses que ya casi terminamos, febrero, quiero decirle que al menos su servidor ya va casi a la mitad de Hechos. 4 evangelios y el primer libro histórico, Hechos. Y no me ha llevado más que leer 2 o 3 capítulos diarios. Y a veces eso no considero ni sábado ni domingo. Mes y medio, hermano, 4 evangelios. ¿Cómo vas tú? ¿Quieres que Dios cumpla lo que te habló? Porque lo recibes y dices, sí, amén, que Dios lo haga así como lo dijo. Lo necesito. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo soy dirigido? ¿Cómo sé qué tengo que hacer? Tengo que conocer el corazón de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. No puedes creer que Dios va a cumplir lo que habló de ti, lo que te dijo, si tú no conoces el corazón de Dios. ¿Usted ha visto padres con hijos que pareciera que no se conocen? ¿Por qué? Porque no hay relación entre ellos. Viven juntos, pero no se conocen. Tú decir que eres cristiano es como decir vivo en la misma casa con Dios, pero ¿le conoces? ¿Te ven y te dicen, tú, ¿a poco tú eres hijo de él? No le conoces. Este es el corazón de Dios para ti y para mí. Este es uno de los puntos que usted tiene que desarrollar en su diario vivir. Primera de Timoteo 5:20, déjeme leerle esa parte.
Perdón, es Primera de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:20. Un versículo bien pequeño. No menospreciéis las profecías. No la menosprecies. ¿Qué te dijo Dios, hermano? Créele a Dios. Mire, en mi caminar, Dios a través de los años ha ido dando palabra profética de tiempo en tiempo. Y hemos mirado la gracia de Dios como en cosas ya muchas de ellas han tenido cumplimiento, y cuando se cumplen, entonces viene otra para impulsarte más. Pero dentro de eso, hermano, quiero decirle que hay momentos en que he recibido palabras que humanamente en tu corazón no quisieras escuchar. Le voy a poner un ejemplo. Una vez Dios empezó a hablarme así como aquí con ustedes ese día. Y me empezó a decir, de verdad tú me amas. He mirado tu corazón. Así empezó. Y inmediatamente después agarró y como que agarró curva y me dijo, pero las cosas no son a tu manera. Has querido hacer las cosas como tú has querido. Has pensado que como tú haces las cosas está bien. Pero tienes que entender hoy que las cosas las determino y las hago yo. Y tienes que entender en tu corazón que yo soy el que te voy a guiar y a dirigir. ¿Qué dice usted? ¿El profeta? Se equivocó. Hay cosas que a veces, pero tienes que creer la palabra. Y tienes que ser honesto en tu corazón y decir, sí, sí es real. Yo recuerdo algo de lo que le dijeron a Monse. Y en el amor y en la confianza que tengo con Monse, voy a tomarla de ejemplo. Dios le dijo, porque te cuesta trabajo tomar el consejo. Y después yo platicando con ella y dijo, sí es verdad, pastor. Pero lo voy a hacer. Una palabra de exhortación, pero que abre tu corazón en amor. No es una palabra que viene para sepultarte y para tirarte. Es una palabra de exhortación llena de la gracia y del amor de Dios para decirte, reacciona y levántate. Entonces toda palabra, hermano, no la menospreciemos. Cuando sean palabras de esa línea, no la menosprecies, porque dice la Escritura que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo exhorta, lo disciplina con el fin de que no vaya a un mal. Dios en su amor, como hijo, viene a veces a exhortarte para decirte, no quiero que sufras. Entonces tenemos que tomar esas palabras también. Primera de Timoteo 1:18, que fue una de las que leímos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Milita de acuerdo a las profecías que se han dado a tu vida. Implica prepararse, implica ajustarse, implica obediencia, demanda carácter e integridad. Hermano, eso es importante. Mire,
A lo mejor yo no sé cómo era usted antes de empezar a caminar con Jesús, pero hay unos que dicen, mira, yo me monto y lo hago porque lo hago. Y saca el carácter. Pero nada más viene a Dios. Y para eso no tiene carácter. Ya se te olvidó. Usted que decía ser una mujer de carácter. Cuando vienen las pruebas en Cristo, se dobla. Y la pregunta es, ¿dónde está el carácter? Ciertamente dependemos de Dios, pero ¿dónde está tu carácter? ¿Cómo se conoce a Pedro en las Escrituras? Era un hombre tosco. Él fue el que se atrevió y le dijo, Señor, si eres tú, dime que yo vaya y yo camino sobre las aguas. ¿Por qué lo hizo? Porque era de esos locos atrevidos. ¿Quién de los otros lo hizo? ¿Sí me explico? Pero la pregunta, cuando él negó a Jesús, dice la Escritura que entonces salió y lloró amargamente. Pero el mismo carácter de ese hombre lo levantó y dijo, voy de nuevo, voy de nuevo. Y cuando Jesús le vuelve a decir, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta la grey. Y viene una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y recordó lo que había vivido. Y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pero Dios, que conocía el corazón de él, que lo que estaba diciendo no era como en aquella ocasión, le vuelve a reafirmar y le dice, apacienta mis ovejas. Pero ¿qué pasó con el Judas? El Judas no tuvo carácter. Porque lo único que hizo es que el remordimiento lo llevó a aventar y a regresar las monedas. Pero fue y se colgó. Hermano, a veces usted y yo fallamos. Tenga el carácter para venir delante de Dios y presentarse como cuando usted le dice a un hijo, ¿la regaste? Ten la suficiente valentía, carácter y ven y afronta tu responsabilidad. ¿Se lo dicen o no? A todos nos lo dijeron alguna vez. Lo mismo usted tiene que hacer, venir delante de Dios y decir, Padre, aquí está esto, pero dame el carácter para levantarme. En una palabra profética, hermano, que Dios le da, usted va a necesitar el carácter de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está avanzando espiritualmente. Y todo avance espiritual tiene una oposición. Pero no hay cosa que usted no pueda vencer, porque Dios lo ha dicho. Y eso es una garantía, hermano, que si Dios lo ha dicho, lo único que tiene que hacer usted y yo es obedecer y caminar. Y si tengo que caminar como si tuviera que caminar sobre las aguas, lo voy a hacer porque el que lo dijo ya lo decretó y su palabra es hacedora. Su palabra dice en la Escritura que va y hace, la manda para lo que Él quiere y no vuelve a Él vacía, sino que va y hace lo que Él decretó. Y entonces si Él ya dijo, ejemplo, Dana te dijo, eres una mujer maestro en la palabra, para Él ya está hecho. Lo que venga por delante tienes que creerlo y tienes que ir hacia adelante.
Y cuando uno empieza a servir a Dios, van a venir retos, van a venir circunstancias y vas a tener que creer que el que dijo lo ha hecho y está trabajando y lo hará y lo mostrará. Esa es la palabra que tú tienes que guardar en tu corazón. Mire, antes de llegar aquí, nosotros estábamos haciendo las reuniones en casa, primero por el tema de la pandemia. Y cuando Dios empezó a mover las cosas, así como invitamos al pastor Carlos aquí hace 15 días, esa vez lo invitamos a la casa y dijimos, pastor, vaya a la casa y ministre desde ahí. Todo era por línea. Y solo hubo algunos de ustedes esa vez ahí en casa. Pero esa vez Dios dijo algo al corazón de mi esposa y el mío. Y dijo, busquen un lugar porque este lugar es insuficiente. Pregunta, hermano, ¿se necesita fe? Pregunta, hermano, ¿se necesita dinero para mantener esto? Pregunta, hermano, ¿éramos los suficientes como para decir, sí, vamos, buscamos y ahí con los que somos los recursos necesarios para? Pero hay algo que tú tienes que hacer, dar pasos de fe. Y Dios se encarga de muchas cosas, hermano. Ejemplo, Dios se ha encargado de mantener este lugar y pagarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él busca que mi corazón, que mi atención esté metido en buscar su presencia para crecer como iglesia y que no me esté preocupando de los asuntos. Y aun cuando fuera así, tengo que ser capaz de estar centrado en lo eterno. Porque la Escritura dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero ¿sabe cuál fue el primer paso de fe que aventé? Un domingo prediqué en línea de ofrendas y de diezmos. Cuando todo el tiempo que llevábamos, no hablé nada de eso. Y ese día hablé y di el principio bíblico acerca de esos dos conceptos. Y ese día yo le dije, iglesia, vamos a abrir una cuenta porque Dios nos ha dicho que va a hacer cosas y necesitamos prepararnos. ¿Y con qué? Si no estás listo. ¿Sí me explico? Y eso fue en enero de ese año, del año pasado. Y seguimos trabajando en línea. Pues quiero decirle que de enero que empezamos, los que éramos, Dios empezó a trabajar. Y de enero a principios de mayo, lo que hubo ahí fue exactamente lo que necesitábamos para rentar este lugar, para comprar sillas. Y fue como empezamos. Estoy queriendo ejemplificar que si tú no le crees a Dios y tú no te mueves de lo que Dios te dijo, no va a pasar nada. Y lo primero que vamos a decir es, eso que me dijeron no es cierto. Ahora esta semana, ¿qué pasó?
Bueno, cuando vino el pastor Jorge, él dijo algo importante. Él dijo lo mismo, este lugar va a ser insuficiente. Y recuerdo esa frase que dijo, ni se acomoden. Así es que, hermanos, si usted está muy a gusto aquí, disfrútelo, porque cuando tengamos que para crecer, no lo sé. Pero otra cosa que dijo el domingo que estuvo Pastor Carlos, volvió a decir, este lugar será insuficiente. Y también trajo retos a mi corazón. Y hay que estar orando y hay que estar moviéndose para que Dios cumpla lo que dijo. Si Dios dijo que te ha sanado, tienes que creerle y tienes que moverte en fe y decir, Él dijo y está poniendo su mano. Él dijo que te va a abrir puertas y tú dices, Señor, pero ¿cómo? Si yo le he buscado por aquí, por allá y nada más voy al día. Cuando Él habla, las cosas son diferentes. Si tu corazón porque a varios de ustedes les habló también cosas de su corazón y les dijo, yo estoy sanando, yo estoy quitando, yo estoy poniendo. Tienes que creerlo y tienes que abrazarlo. Y cada mañana que te levantes, diga, Señor, tú has dicho, no más. Esa tristeza que a veces me sangolotea todo el día, o esa preocupación que me trae de cabeza y distraído. Hoy me levanto, Señor, creyendo tu palabra. Y ayúdame a ver tu mano. Y ayúdame a hacer lo que tenga que hacer yo para que tú cumplas lo que has dicho que vas a hacer en mi casa con los míos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, iglesia. Tiene que avanzar con fe y tiene que avanzar con paciencia. Tiene que avanzar con fe y tiene que avanzar con paciencia. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso la palabra que usted hoy tiene, usted la tiene que estar trabajando y a veces escuchando y decir, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque así como usted lee la palabra y despierta su fe, esa es una palabra que Dios dio para su corazón muy particularmente. Y eso también va a estar desarrollando su fe, pero también le va a estar mostrando cómo Dios va avanzando en eso que Él dijo. Esa es la razón, hermano, de que Dios levanta ministerios proféticos. Si tú has recibido palabras, no solo hace unos días, sino Dios en otro lugar, en otro momento te ha dado una palabra, tienes que creerla y tienes que abrazarla. Pastor, soy de los que nunca Dios me ha dicho nada. Camina con Dios. Y cuando Dios tenga tu momento contigo, va a ser tan glorioso que te vas a decir, Señor, valió la pena ser paciente. Mi hijo Caleb era de los que decía, papá, a mí nunca Dios me dice nada. Y lo llegué a mirar sacado de onda, a veces como que se entristecía.
Pero ¿oyeron qué le dijeron? ¿Por qué tú vas a ser pastor? ¿Qué está haciendo? Tiene que crecer en la palabra. Tiene que aprender a servir. Porque en el servicio, hermano, cómo somos pulidos. La paciencia, el someterse, el obedecer, el tantas cosas que se desarrollan al servir. Hay que trabajarlo, hermano. Dios te dio algo, empieza a orar por ello y di, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Créalo y pida a Dios. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho. Hermanos, si usted y yo no somos capaces de creer a Dios lo que hoy nos dio, si no somos capaces de trabajar en nuestro corazón con Dios para que Él lo cumpla, ¿usted cree que va a venir algo más glorioso para usted, una bendición más grande? Difícilmente, hermano. Somos una iglesia que si tú te miras hoy, necesitas abrir tu corazón y decirle, Señor, ¿cómo nos miras tú? Necesitas abrir tu corazón para mirarte tú como te miras ahora. Y pedirle a Dios que te muestre cómo Él te mira en un año, en 3, en 5. ¿Cómo te mira? ¿Sabe? Muchas veces en mi trabajo he estado ahí sentado. El Espíritu Santo ha venido y me ha dicho así: yo no te llamé para estar detrás de un escritorio todos los años de tu vida. Y cuando viene un pensamiento así, lo único que hago es agachar mi cabeza y decirle, Señor, ayúdame a cumplir tu tiempo. Enséñame a ser valiente. Porque lo que me preocupa es lo financiero. No lo niego. Pero no quiero que pase mi oportunidad. ¿Y me explico? Hermanos, si Dios te dio algo, es el tiempo de Dios. Dijo que va a restaurar tu matrimonio, es el tiempo de Dios. Dijo que está quitando dolor, es el tiempo de Dios. Dijo que vendrán tiempos buenos, es el tiempo de Dios. Dijo que te prepares, es el tiempo de Dios. Dios nos lleve en su gracia y en sus propósitos. Él despierte en nuestro corazón el querer como el hacer, su voluntad. Joven, a veces no te imaginas cómo Dios te quiere hacer brillar en tus años adelante. Hermano, usted que dice, ya estoy ruco, usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer con usted.
Usted que tal vez ha vivido tiempos difíciles, dice, ya, ¿para qué, pastor? Si lo que me pasó me sepultó. Pues hay uno que ha venido y te ha dicho, yo he hablado de ti y he decidido hacer algo nuevo. Entonces levántate, créele a aquel que te creó y te formó y haga su voluntad de nosotros. Padre, esta mañana queremos pedir tu bendición. Padre, toda palabra que has dado a cada uno como iglesia, podamos, Señor, echar mano de ello y hacer lo que tengamos que hacer. Ayúdanos, Señor. Padre, de entrada esta mañana te decimos, creemos lo que has hablado de nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Aunque nos pueda costar trabajo entender cómo será, lo creemos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a cumplirlo para recibir y alcanzar bendición. Por mi casa, por mi matrimonio, por mis hijos, por mí mismo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seamos bendecidos y guardados. Padre, y en tu nombre, yo declaro en fe que cada palabra que tú has dado, que nos has dado, lo veremos. Lo veremos. Lo veremos hecho una realidad. Esas familias que has hablado, que harás cosas gloriosas, lo veremos. Esas vidas que has hablado, que te servirán, que desarrollarás sus vidas, Señor, con talentos y habilidades, lo veremos. En el nombre de Jesús, así sea y así será, porque la palabra ha sido decretada por aquel que todo lo puede. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Y amén.